Muy bien, buenos días. Estoy aquí con mi hermano y amigo Orlando y vuestro hermano y amigo también. Buenos Vamos a días. quitar, sí, vamos a quitar la imagen o por lo menos cambiarla y ponerla arriba. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Vamos a ponerla aquí abajo y así escondemos el ordenador. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, gracias. Acabamos de desayunar con Ujú. unos, bueno, amigo y hermano tuyo, el hermano Sam, ¿no? Pero los otros los conocías, los otros tres. Excepto el predicador de esta semana, no lo conocía personalmente. Ah, vale. Sí, Pues estuvimos desayunando con, ¿cuántos eran? Un, dos, tres, cuatro hermanos, cuatro que hermanos están más. son de una iglesia hispana aquí en Greenville. Uno es el pastor, otro es misionero invitado. Misionero invitado de Puebla, México. Ah, sí, Y, donde nació Noemí, mi esposa, y luego, ¿y los otros y el dos? otro hermano, el pastor Delgado de Sarapiquí, Costa Rica, En que está de visita que también, está de con su visita hermano. con su hermano que es ingeniero arquitecto. Ajá, así que estuvimos desayunando con ellos, conociéndolos, que bueno, fue muy bueno. Una buena amistad ahí que hemos iniciado. Yo con cuatro y él con dos nuevos igual. Muy bien, pues creo que es el día 2 de noviembre, debería ser. Y estamos en el devocional número 3 de la serie que está dando el doctor Orlando sobre la fe auténtica. Así que creo que, a ver, ¿qué más hay? Nosotros llevamos, y además hemos pasado el Ecuador, volveremos al País Vasco dentro de 20 días. Salimos el Ujú. 20 de noviembre, más o menos 20 días. Y hay mucho que recorrer todavía entre ahora y esa fecha. Y hablando de recorrer, pude terminar el maratón o la maratón. ¿Qué es correcto? ¿El o la maratón? Creo que es él, el maratón, Sí, creo que igual es una de esas que sirven las que dos. pueden las dos, sí. Sí, los dos artículos. Bueno, caso es que lo pude terminar, gracias a Dios. Y por vuestras oraciones, porque yo honestamente no pensaba por el tirón que tenía que iba a poder terminar. Gracias a Dios. Un día igual el domingo, después de que regrese, en el 20 voy a hablar del maratón porque hay unas enseñanzas muy interesantes que se pueden hacer de un maratón físico, un maratón terrenal y ese maratón espiritual en el cual estamos todos los que conocemos a Cristo. Que inclusive el apóstol Pablo le llama carrera. Eso Sí, es, eso es. Así que ya lo miraremos seguramente. sí. Yo creo, el primer domingo que vuelva. Muy bien, pues no le quito más tiempo. Alemán Orlando, adelante, ¿Cómo no? todo tuyo. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la fe auténtica. Y básicamente para refrescar nuestra memoria está basado en Santiago 2:26, donde nos enseña que de la manera que el cuerpo sin espíritu está muerto, pues así la fe sin obras es muerta. Otra vez estamos hablando después de la salvación, porque la salvación es un regalo que Dios pagó por una manera sin precedente, que nadie ni siquiera podrá llegar a la sombra de esto. Cuando Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Ujú. Estamos hablando ahora de las obras después de la salvación. Así que de esto se trata. Y básicamente la tesis clave es el hecho de que la fe auténtica produce acción. Ujú, No es que nos quedamos sentados ahí ya, no, es el momento de actuar. Aún personas que no pueden moverse físicamente pueden actuar apoyando en oración, apoyando la obra del Señor de una manera u otra. mm, Así que el tema de hoy es algo que ya comencé la última vez a hablar y es del hecho de que Dios es un Dios razonable. ¿Se acuerda que hablamos de que la fe implica evidencia? Ya ujú, hablamos de eso. Entonces eso nos trae al tema de que la fe, acuérdense que hablamos de Abraham cuando Dios lo llamó
a que llevara a Isaac, su hijo, a sacrificarlo, pues él tomó acción. Pero es una acción basada en algo razonable. Razonable quiero decir que ya Dios nos dio una razón para pensar. Ya Dios le había explicado la promesa a Abraham que de él y de su simiente iban a ser una gran nación. Esto él lo razonaba, él lo entendía, pero la fe se convirtió en acción cuando él estaba determinado a ir para sacrificar a su propio hijo, lo cual no ocurrió. Si usted conoce la historia, Dios proveyó un cordero para que lo usara como sacrificio. El punto es que la fe es una fe razonable. Y quiero comparar esto con una fe irrazonable, que es la que el mundo cree. Muy bien, pero vamos paso por paso. En la próxima diapositiva, que se titula La fe razonable, ya dijimos que la máxima evidencia que Dios nos da es su palabra. Es la prueba de que Él nos pide que actuemos en fe, pero que hay una base detrás de esto, que es la palabra de Dios. Hay una cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede mentir, nos dice la Biblia. Dios es santo. Él no puede mentir, por lo tanto, todo lo que Él dice es verdadero. Y Dios siempre tiene una razón para pedirnos que hagamos algo, aunque algunas veces no nos da la razón inmediatamente. Y ahí es que viene la parte de fe, de confiar en el Señor. Pero hay otras partes en la Biblia donde incluye Dios la razón. Y esto es lo bonito. Por ejemplo, cada vez que en la Biblia usted ve esta frase, aquí le estoy dando, pues, por lo tanto, por lo cual, de modo, esto implica que antes de eso ya Él dio la razón. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice Romanos 12:1, pero así que es más o menos por lo tanto son los versículos anteriores. Y hay uno muy conocido que está en Romanos 8, que nos dice claramente ese por lo tanto. Y se lo busco aquí rapidito para leérselo. Pero Romanos capítulo 8, versículo 1, es un versículo que nos anima tanto a nosotros. Y dice así: ahora pues, ahí está el pues. Ese pues implica que hay algo anteriormente que ya se explicó razonablemente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, pues, por lo tanto, así que, y otro que a mí me encanta es de modo. Son en sí frases adverbiales, le llamamos en gramática, que enseñan que hay un razonamiento anterior a ese. Como cristianos, como creyentes, tenemos la obligación de creer la verdad de las Escrituras, pero también de proclamar ese proceso de razonamiento. Cuando le compartamos a alguien las Escrituras, se los mostramos en una manera que es razonable y autoritativo, porque Dios es autoridad, su palabra es autoridad. Todo esto me está llevando a un punto, este es un trasfondo. El punto es que en el mundo tenemos mucha gente inteligentísima y que no son creyentes. Así que no creamos que la gente que habla en contra de Dios es que no tienen buena mente. Muchos de ellos tienen buena mente, pero tienen una fe irrazonable. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ellos también tienen una fe.
Ellos confían en algo que, mire, que toma mucha más fe confiar, por ejemplo, que un hombre vino de un mono. Sí, ya lo creo. Toma mucho más fe decir que esta casa donde estamos ahora, usted y yo sabemos que alguien la diseñó. La diseñó alguien y basado en ese diseño vinieron los trabajadores e hicieron la casa y luego fue inspeccionada para asegurarse que llevaba todo lo que debe de llevar. Así que alguien la diseñó para que viviéramos en ella. Pero déjeme decirle algo, la gente común y corriente, como decimos en Puerto Rico, la gente de a pie, la gente de a pie, el vecino, habla naturalmente y entiende que esta casa la diseñó alguien. Pero cuando entonces empezamos a hablarle sobre las cosas importantísimas, la eternidad, qué van a hacer con el sacrificio que Jesucristo hizo, entonces ponen una pared de resistencia que está basada en una fe irrazonable. Y hasta explican, por ejemplo, que la casa no fue que la diseñó alguien. Ellos dicen que es que esa persona que construyó la casa, los átomos en el cerebro dirigieron a que hiciera lo que hiciera, pero fue un accidente. Esto es una fe irrazonable. Y ahora vamos a mirar esto. ¿Cuál es el resultado de este? ¿Por qué la gente tiene esta fe irrazonable? Yo le llamo ese resultado de un adoctrinamiento secular en las escuelas. Desde que son pequeñitos los niños les enseñan esto, y también en muchas religiones. La gente razonable, y digo razonable entre comillas, porque es la gente todavía que no ha aceptado al Señor, tiende a ser atraída hacia algo impersonal. El cristianismo bíblico se caracteriza en dos puntos importantes. Dios es absoluto y Dios es personal. Esto usted no lo va a encontrar en otra religión. No lo va a encontrar. El cristianismo bíblico nos enseña que sí, Dios es autoritativo, absoluto, pero que también Él se interesa por usted y por mí personalmente. Mantenga esto en mente. Pero ¿qué pasa? El hombre razonable que no quiere aceptar al Señor tiende a ser atraído por aquello que es impersonal. Y las escuelas, las universidades, los juzgados, está lleno de esta forma de pensar, que no hay nada personal. Mantenga eso en mente. La ciencia, no toda la ciencia, porque yo conozco buenos científicos muy, muy buenos en la materia, que creen en el Señor y son creyentes cristianos. Pero en general presumen, la mayoría de estos científicos, no de los cristianos, sino en general, presumen que los elementos personales del universo, usted y yo, pueden ser explicados por aquello que es impersonal, por la materia, la energía, el movimiento, las leyes naturales. Hay una explicación natural para todo, dicen ellos, cuando debe ser lo contrario. Que lo personal de Dios es quien explica la creación y todo lo que vemos en la naturaleza. La conclusión es la siguiente. No se explica con evidencia, porque ellos no pueden prestar evidencia de que el hombre vino del mono, por ejemplo, sino por medio de una fe irracional. Así que vemos dos cosas aquí. La fe bíblica, que es una fe razonable, versus la fe que tienen los incrédulos, que es una fe irracional. Entonces voy a terminar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo nos explicamos que la gente tenga una fe irracional? Y esto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, que es bien claro. Nos dice, porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que impiden, que paran el conocimiento de Dios en una manera que no es justa. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas que Dios nos ha revelado del mismo, Él nos las reveló. Mire el versículo otra vez, porque quiero que lo vea bien. Está en Romanos capítulo 1, que es un clásico. Dice otra vez, dice el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ahí está la clave, detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de lo que se ve, de las cosas que son hechas, de la creación, de modo que no tienen excusas. ¿Qué dice Pablo con esto? Que todo ser humano, en lo profundo de su mente, en su subconsciente, sabe que Dios es real, que Dios existe. Pero el hombre trata de impedir, de restringir, de reprimir el conocimiento de Dios. Me lo explicó un pastor de una manera. ¿Usted ha visto una manguera de un bombero que tiene una presión de agua tremenda? Es como poner la mano para que no salga el agua. Como quiera va a salir algo, porque la verdad de Dios va a salir. Pero tratan de impedir que esa agua salga. Y ellos mismos se hacen creer esto en una manera irracional. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, mantenga en mente que esa persona en lo profundo sabe que hay un Dios. Por supuesto, usamos la palabra de Dios para presentar el Evangelio y el Espíritu Santo es el que hace la obra de esa persona. Tal vez usted mismo, creyente, está flaqueando en las cosas del Señor, porque tenemos que regresar a estos primeros pasos, como el libro que el hermano Andy acaba de escribir. Tenemos que regresar a lo fundamental. Y lo fundamental en sí es que sí, Dios existe, Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Él fue sepultado, resucitó y ese poder de la resurrección Él nos lo promete a nosotros. Y terminamos con esto. Dice, la existencia de Dios, este es el resumen, claramente es revelada en la creación, en su palabra. La humanidad tiende a ¿qué? A detener, como dije, restringir, a reprimir esta revelación. Por lo tanto, la gente que no es creyente, como no éramos nosotros también, operábamos bajo la suposición de que Dios no existe. Ahora bien, el creyente, al hablarle a alguien de Cristo, el creyente al tener sus devociones íntimas con Dios cada día, debe realzar el hecho de que nuestro Dios es un Dios personal. Este tema es exclusivo de la Biblia. No lo va a ver en otras religiones. La combinación de que Él es absoluto y de que Dios es personal. Aborda, mire bien, aborda este tema de que Dios es personal, aborda la soledad en la que la gente secular vive hoy en día. La gente secular, cuando de verdad quieren ser honestos con sí mismos, se dan cuenta que hay un vacío, hay una soledad. Aquí en Estados Unidos hay una epidemia de opioides
gente que se mete en drogas para no mirar la realidad, o si no el alcoholismo, o si no cualquier tipo de una vida que es esclava, sea a la pornografía, a la comida. Es triste, triste, pero es ese vacío que existe. También nuestro Dios personal le provee a la gente el máximo razonamiento para aquellos que le encanta que todo tiene que tener lógica. Y por último, nuestra fe racional bíblica nos provee la máxima justicia, porque Dios no solamente es rey, no solamente dice Isaías que Él es un legislador, no solamente nos dice Isaías que Él es el que controla todo, pero también Él es el juez. Personal. Y el juez personal, que tenemos que darnos cuenta que la fe bíblica es la única que nos da esto. Y por último, mi hermano, mi amigo que nos escucha, Dios en su manera personal le ruega, mientras puede ser hallado, le ruega que vaya corriendo a Él. Y hoy es el día de ir y rendirse al Señor. Isaías capítulo 55 versículos 6 y 7 nos da como un ruego de parte de Dios en su amor, que no tiene que hacerlo. Pero Él en su amor nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío, deje el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios misericordioso, amplio en perdonar, como dice el profeta Miqueas, agarra nuestros pecados y los tira en lo profundo de la mar para que no los vuelva a traer más en contra, porque ya Jesucristo pagó con su preciosa sangre por los pecados suyos y míos. Deje que hoy sea este día que marque su vida, trayendo todo ese peso al Señor. Pero mírenlo como lo dice Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy puede ser hallado. Mañana no sabemos si usted va a estar vivo. Hoy es el día de rendirse al Señor y arreglar su vida con el Señor. Dios les bendiga, hermano, y les deseo un día precioso en este día del Señor. Amén, muy bien. Pues entonces, resumiendo toda la clase en dos palabras, digamos, Dios absoluto, ¿no? Y Y personal. Dios personal. Eso de lo personal es muy importante. Se me ocurrió que como dijiste, nuestro mundo moderno se inclina hacia lo impersonal. Es muy... el panteísmo piensa que Dios está en todo. Pero claro, si Dios está en todo, lógicamente Dios no es personal. Dios es la silla, Dios es el ordenador, Dios es la pared, Dios es la piedra, el árbol. Y al final Dios no significa nada, ¿no? Y se ve en muchísimas películas como la gente se inclina hacia ese pensamiento tan claro de que Dios es impersonal, porque entonces, claro, no hay juez luego. Si Dios es impersonal, nadie, persona, me va a venir a hacer rendir cuentas. Y siempre cuando pienso en ese tema, pienso en la famosa película que algunos habrán visto del... donde se me ha ido Star Wars. La guerra de las galaxias. Exacto, la Sí. guerra de las galaxias, donde el momento clave es cuando ese chico viene sobre él la fuerza para poder acertar con el
con lo que tiene que dejar y hace tanto tiempo que no lo he visto que no tengo todos los detalles. Pero estaba esa fuerza que no era personal, esa fuerza que estaba ahí, por ahí, flotando un poco para servirle a él, ¿no? Y pudo, pues ganar, ¿no? La batalla y acertar el hueco ahí en el gran globo ese. Y claro, la gente se inclina a una fuerza personal que nos ayuda, impersonal, perdón, Impersonal. una fuerza impersonal que nos ayuda, pero no es ni absoluto, ni es algo identificable, alguien personal que habla con nosotros. Nosotros como creyentes oramos a un Dios absoluto, menos mal. Si no es absoluto, estamos a la suerte, ¿no? Es un Dios absoluto y es un Dios que personalmente nos oye y personalmente nos guía. Y esta filosofía panteísta, déjeme decirle, la mayoría de las Adelante. religiones se pueden dividir en panteísmo y en politeísmo. Panteísmo es, como dijo el hermano, que todo es Dios. Entonces llega un punto cuando dice que usted puede llegar a ser un Dios. Así que no es el Dios absoluto. Y el politeísmo, que dicen que hay muchos dioses, inclusive el mismo la enseñanza de los mormones dicen que uno puede llegar a ser un dios también. Así que mucha gente no ve eso. Ellos creen en politeísmo. Creen en muchos dioses porque usted, yo, fulano, mengano, puede llegar a ser Dios. Imagínense qué cosa tan ridícula. Y nos han metido todo eso en las películas. Estoy preparando un estudio, hermano, sobre esto, de cómo todas estas filosofías se han metido en películas, en libros. Sí, claro. Hay libros que se han hecho de los mejores vendidos en el mundo que están llenos de esa toda esta filosofía. filosofía. Sí. El mundo fue, digamos, llenándose de politeísmo y de panteísmo. Y el mismo pueblo de Israel estaba rodeado de politeísmo, pero había también en el oriente mucho panteísmo y llegó a Abraham una llamada de un Dios absoluto y personal. Y él con Abraham estableció una nación por la cual enseñaría al mundo entero que ni el panteísmo ni el politeísmo, hay un Dios, es absoluto y es personal. Amén. Desde entonces, pues tenemos esas, digamos, tres filosofías hasta cierto punto. Panteísmo, politeísmo y el Dios único y verdadero que es Jehová de la Biblia. Así es. Muy bien, pues nada, hemos terminado por hoy, ya llevamos casi 30 minutos. Yo también hago eco del hermano Orlando, que tengáis muy buen domingo allá donde estéis. Si es hoy o en los próximos días, pues que el Señor os bendiga mucho. Y como siempre, aunque no estemos en el País Vasco, decimos Agur.